Bien, entonces, siguiendo con esta unidad sobre la Tierra, hoy día vamos a comentar y a visualizar algunas características de la estructura y la dinámica del planeta, visualizándola como un sistema integrado de componentes, por supuesto, complejos, y por eso vamos a hablar de los sistemas de la Tierra. En el aula ustedes van a encontrar también un par de videos recomendados para visualizar, que son muy breves y que tienen que ver con un par de temáticas de esta presentación. Y dentro de las diapositivas también hay algunos enlaces para revisar un par de animaciones o de simuladores que pueden ser útiles para visualizar o profundizar algún concepto. Bueno, entonces vamos a hablar de la Tierra como un sistema, en el sentido de que la vamos a considerar como un conjunto integrado de componentes que se relacionan entre sí y que en esa integración realizan un conjunto de procesos o de funciones eh, que se vinculan, que interactúan. Y así como la Tierra la podemos visualizar o conceptualizar como un sistema, también tenemos que considerar que los componentes de ese sistema son sin duda fenómenos complejos o procesos complejos que involucran una serie de otros fenómenos, y por eso entonces es que también hablamos de sistemas de la Tierra, o podríamos decir subsistemas del sistema Tierra. Y básicamente estamos hablando de estas 4 componentes. Estamos hablando de la estructura interna de la Tierra y de toda su complejidad, considerando su composición, pero también su dinámica, es decir, su comportamiento, su interacción interna, y es lo que llamamos la geosfera. Luego vamos a comentar algunas características de esta parte o de este subsistema que compone al planeta. Junto con la geosfera, el sistema Tierra está integrado por otro subsistema que es el que conocemos como hidrosfera, es decir, aquel componente fundamentalmente referido al agua disponible en el planeta y por supuesto a su dinámica, es decir, a las relaciones que establece el agua con otros componentes del planeta y con un conjunto de procesos en los cuales juega un rol o juega una función. Otra componente sin duda distintiva de nuestro planeta es la atmósfera, a la cual también nos vamos a referir y vamos a relacionar con las otras 2 componentes para de alguna manera tratar de explicar o de describir las características tan particulares que tiene la Tierra. Y finalmente, hasta cierto punto, eh, dando un sentido a esta integración de estos componentes, se encuentra la biosfera, eh, que por supuesto también vamos a visualizar como un componente integrado, interrelacionado con los otros componentes y que en su conjunto dan pie o dan cabida o tienen como resultado la serie de procesos físicos, químicos, biológicos que tienen lugar en el planeta. Así que vamos a hacer una revisión de estos componentes en la clase de hoy. Espero que revisemos geosfera, hidrosfera y atmósfera. En la clase del viernes vamos a dedicarla a una revisión introductoria sobre la biosfera. Bueno, lo primero y más sustantivo que tenemos que tener presente en relación a estas 4 dimensiones o 4 componentes del planeta
es que se trata de componentes que están interrelacionados, que están interactuando. La noción de sistema es, por supuesto, una idea, un concepto abstracto que nos sirve para modelar los fenómenos que interpretamos como complejos. Y una de las características más elementales de un sistema, de cualquier sistema, es justamente no solo la composición del fenómeno en términos de subfenómenos o subprocesos, sino el hecho de que esos componentes o subprocesos que conforman el sistema están en una dinámica de interrelación, en el cual los componentes se afectan unos a otros. Así entonces la dinámica del planeta Tierra la podemos de alguna manera describir en función de la dinámica de las relaciones entre estos cuatro aspectos, entre estos cuatro subsistemas del planeta. Y por supuesto, cuando hablamos de la geosfera, básicamente estamos hablando de la estructura material, la parte sólida que conforma el planeta Tierra. No obstante, vamos a ver que si bien principalmente se trata de materia sólida, también encontramos materia en estado líquido al interior del planeta, y, y es la relación de los componentes de esta geosfera que se pueden identificar y caracterizar una serie de procesos que podemos definir como geológicos o geofísicos. En el caso de la atmósfera, por supuesto, estamos hablando fundamentalmente de la porción gaseosa que cubre el planeta y que tiene sin duda unas ciertas características y también un comportamiento muy significativo o particular, especialmente para los seres vivos. Parte de la descripción que podamos hacer de esta componente incluye, por ejemplo, nuestro conocimiento o nuestra caracterización del clima, que sin duda es un aspecto significativo para las poblaciones de las distintas especies y para las relaciones que estas poblaciones establecen con el planeta. Justamente cuando hablamos de las poblaciones de especies, entonces estamos refiriéndonos a esta otra componente, a la biosfera, donde caben sin duda cualquiera de las especies de seres vivos, sean plantas o animales, u hongos, bacterias, etc. De cualquier reino del árbol de la vida. Y finalmente, el caso de la hidrosfera, como les había mencionado antes, estamos básicamente refiriéndonos a la porción del planeta que está compuesta de agua. Las interacciones de estos cuatro subsistemas principalmente ocurren a través de lo que podríamos identificar como ciclos o procesos de un conjunto muy amplio de sustancias y de materia o de tipo de materia. Algunos de estos ciclos o de estos procesos característicos se conocen como ciclos biogeoquímicos, porque justamente involucran elementos biológicos, elementos geológicos y elementos químicos. Aquí está descrito un listado de algunos de estos procesos. Por ejemplo, el más probablemente reconocido por nosotros es el ciclo del agua, que vamos a comentar cuando revisemos algunas características de la hidrosfera. Y otros procesos que están más vinculados especialmente a los ciclos de vida de los seres vivos, como son el ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, del nitrógeno, del flúor, del fósforo, del azufre. Todos estos procesos que podemos identificar como ciclos biogeoquímicos
y que de alguna manera incorporan o integran la relación entre procesos que realizan los seres vivos con procesos que ocurren en el ambiente, en cualquiera de las otras dimensiones o componentes del sistema Tierra. Y otro ejemplo de este tipo de procesos de interrelación entre los subsistemas es el ciclo de las rocas, que también vamos a caracterizar justamente en función de la dinámica de la geosfera. Vamos a partir por esta componente, efectivamente, la composición y la dinámica de la parte sólida o fundamentalmente sólida del planeta, cuyo origen data justamente de la formación del planeta, o de la época de la formación del planeta. Las hipótesis o las teorías más aceptadas acerca de la formación del planeta Tierra suponen que este se originó, se conformó desde los restos del material remanente, tanto sólido como gaseoso, que queda a partir de la formación del Sol, es decir, el mismo proceso de formación del sistema solar, de la creación o de la formación de esta estrella, es que se produce la formación del planeta Tierra, así como la formación de los otros planetas que componen el sistema solar, fundamentalmente a partir de la acreción o acumulación de material solamente por acción gravitacional, es decir, por la fuerza gravitacional entre estos materiales, que se concentran en un objeto de mayor tamaño, el cual adquiere suficiente masa para adoptar forma esférica, y eso es lo que llamamos básicamente un planeta. Este es un proceso que ocurre durante varios millones de años. Recientemente, estudios recientes muestran que el proceso es más rápido de lo que se creía, pero estamos pensando en una escala de hace unos 4.500 millones de años que ocurrió esta formación inicial del planeta Tierra. Como es un proceso violento en el sentido de que hay muchas colisiones que ocurren de material, de distinto material particulado y material sólido de mayor tamaño que colisiona uno con otro, entonces ocurre un proceso de acumulación y de liberación de energía. Así es que el protoplaneta o el planeta primigenio es básicamente una esfera incandescente donde el material está fundido, está a una gran temperatura. Esa composición entonces inicial del planeta, diríamos como una esfera de material fundido a una alta temperatura, hace que se produzca una diferenciación en el interior del planeta. De manera que los materiales que son más pesados, más masivos o más densos, se desplacen o se muevan o precipiten, si ustedes quieren, hacia el centro del planeta. Y los materiales que son más livianos se mantengan más cerca de la superficie. Esa es la hipótesis que se propone para explicar lo que hoy día conocemos como la estructura interna del planeta. Al punto que una vez que los materiales se van distribuyendo al interior de la esfera, básicamente por su densidad, entonces se puede reconocer hoy día una estructura interna de capas, y que se va a diferenciar fundamentalmente por su comportamiento mecánico y por sus características magnéticas. Esa estructura de capas entonces es lo que llamamos estructura interna de la Tierra o estructura interna del planeta, y hoy en día la podemos caracterizar o describir en términos de cuatro grandes componentes o cuatro grandes estructuras. Desde la más interna a la más externa, en el centro del planeta identificamos el núcleo planetario. Después del núcleo planetario, una capa conocida como manto, y luego una capa conocida como corteza.
Esta diferenciación entre núcleo, manto y corteza es una diferenciación fundamentalmente basada en la composición de los materiales o de los principales materiales que conforman cada una de estas capas. Así, por ejemplo, el núcleo es una estructura fundamentalmente compuesta de hierro. Recuerden que habíamos visto recién que la diferenciación de capas ocurre simplemente por separación de materiales debido a su densidad. Dado que el hierro era probablemente la sustancia más densa, más masiva, disponible en la esfera incandescente que se formó inicialmente, entonces el hierro precipitó hacia el centro del planeta, concentrándose en lo que hoy día conocemos como núcleo. Mientras que el manto y la corteza serían capas de materiales menos densos que el hierro. Y, y luego uno puede, o podemos justamente caracterizar cada una de estas capas en función no solo de su composición, sino también de su comportamiento mecánico, es decir, de su dinámica de movimiento, de interacción con el resto de las capas. Esta caracterización o estos modelos de la estructura interna de la Tierra provienen justamente de mediciones indirectas que podemos realizar en la superficie, midiendo, detectando las características de las ondas sísmicas, fundamentalmente. Cuando ocurren temblores o terremotos en la estructura interna de la Tierra, esos movimientos, esas vibraciones se desplazan, se trasladan al interior de todo el planeta y pueden ser medidos, pueden ser registrados en distintos lugares. Cuando se comparan justamente esas mediciones, entonces se pueden inferir algunas características de la composición y del comportamiento de los materiales por los cuales esas ondas se propagaron. De ahí que podamos hacer estas diferenciaciones ahora entre, por ejemplo, un núcleo interno que tiene un radio de 1200 kilómetros aproximadamente, y un núcleo externo que tiene un radio de 2200 kilómetros aproximadamente. En cualquier caso, estamos hablando, según el modelo, de un núcleo fundamentalmente compuesto de hierros. La diferencia sería en que el núcleo interno correspondería a material principalmente sólido, hierro sólido, mientras que el núcleo externo correspondería a hierro en estado líquido, o por lo menos con capacidad de fluir. Justamente esta idea de que el núcleo externo está compuesto de hierro en estado líquido permite sugerir que el origen del campo magnético terrestre se encuentra justamente en corrientes eléctricas que ocurren en el movimiento de este material. Asimismo, entonces, como se diferencia un núcleo interno de un núcleo externo, se puede hacer una distinción entre dos tipos de estructura a nivel del manto, con distintos espesores. Una primera capa llamada manto inferior de algo así como 2100 kilómetros de espesor, y un manto superior de unos 700 kilómetros de espesor. En este caso, la diferencia fundamental radica en la temperatura a la cual se encuentran estas capas y por lo tanto, el nivel de fluidez que tienen o que manifiestan estas capas. Cuando hablamos aquí de fluidez, estamos hablando del material de roca fundamentalmente fundida. Mientras que la corteza, que es la capa superior, resulta la capa de la Tierra más rígida y también de menor espesor. Así es que podemos hacer justamente una reestructuración o una organización de estas estructuras
Por una parte, en función de la composición de cada una de las capas, corteza, manto y núcleo, eh, caracterizando, por ejemplo, su espesor y sus distintos componentes. Como les indicaba, la temperatura al interior del planeta Tierra es una propiedad que está cambiando, por supuesto, en la medida en que aumenta la profundidad. Estos gráficos lo que relacionan, por una parte, es el aumento de la temperatura en el eje horizontal en relación con la profundidad, es decir, mientras más abajo, mientras más cerca del centro de la Tierra, la temperatura es cada vez mayor. ¿De dónde proviene la energía que produce este aumento de temperatura? Fundamentalmente proviene se supone, se estima, de procesos radioactivos, o sea, de decaimiento radioactivo que ocurre en los materiales al interior del núcleo de la Tierra. Procesos que acontecen fundamentalmente debido a la gran presión a la cual se encuentran sometidos los materiales a esta profundidad. Si es que visualizamos justamente esa característica en este otro gráfico, lo que vemos es la presión a la cual están sometidos en los materiales a distintas profundidades. La presión en la superficie, por supuesto, es la presión atmosférica, pero digamos, eh, producto del peso de los materiales desde la corteza hacia el interior, la presión es prácticamente cero en comparación con cómo aumenta la presión en la medida en que aumenta también la profundidad. En función de estas estructuras, y como les decía, tanto de su composición como de su comportamiento, se conocen dos modelos eh, relativamente consolidados de la estructura interna de la Tierra, aunque por supuesto siempre están sujetos a revisión. Cuando hablábamos de la estructura interna de la Tierra en función de su composición, podemos hablar de fundamentalmente estas tres que habíamos mencionado: corteza, manto y núcleo. Ustedes ven que en este modelo la corteza tiene un espesor de apenas 70 kilómetros como máximo. Mientras que si visualizamos la misma estructura interna, pero pensando en su dinámica, en su comportamiento mecánico, entonces se pueden hacer distinciones más específicas, así como la separación entre núcleo interno y núcleo externo, la separación o la distinción de mesósfera y astenósfera en el caso del manto, y aparece además una capa que conocemos como litosfera, que incluye a la corteza, pero además incluye una pequeña parte superior del manto, la parte superior de la astenósfera. La litosfera también, por supuesto, es la capa más delgada o más de menor espesor, alcanzando hasta 100 kilómetros. Así es que efectivamente la litosfera es la capa más rígida, es la capa externa de la Tierra. En general tiene espesor variable y su espesor es mayor debajo de los continentes. La astenosfera está principalmente formada por rocas muy cercanas al punto de fusión, es decir, es una capa en la cual el material se encuentra en una especie de estado intermedio entre sólido y fundido, mientras que la mesosfera es una subcapa del manto que es más rígida debido especialmente a la gran presión. Si bien el material se encuentra a una gran temperatura, también está sometido a una altísima presión, y eso compensa el efecto de la temperatura, de manera que las rocas no tienen
o el material que está a tan alta temperatura no tiene fluidez. Bueno, una cuestión importante a tener presente en relación a la litosfera es su espesor en comparación con el tamaño del planeta. Aquí tenemos un modelo aproximado, de manera que si comparamos el tamaño del planeta con el espesor o con el tamaño de una manzana, entonces el espesor de la litosfera es comparable, es análogo al espesor de la cáscara de la manzana, para que nos hagamos una idea de las dimensiones del planeta. Hacíamos esta distinción entre litosfera y corteza, fundamentalmente porque en el caso de la corteza estamos hablando solamente de una pequeña capa superior, rígida, fundamentalmente compuesta de rocas, donde el espesor máximo, habíamos visto, alcanza, en el caso de la corteza continental, un máximo de 70 kilómetros. La máxima altura que tiene la corteza la encontramos en el monte Everest, casi cerca de los 9.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Mientras que la mayor profundidad que uno puede encontrar en la corteza está en las fosas de las Marianas, una fosa oceánica que tiene una profundidad de unos 11.000 metros, unos 11 kilómetros debajo del nivel del mar. Si es que consideramos además su comportamiento mecánico, entonces a la corteza se adiciona una pequeña porción de la parte superior de la astenosfera hasta alcanzar unos 100 kilómetros de profundidad. Por supuesto, cuando hablamos de corteza podemos hacer una distinción entre corteza continental, que es básicamente la cáscara o la superficie sólida de la Tierra que está bajo los continentes o en la cual se encuentran los continentes, y la corteza oceánica que se encuentra bajo los océanos. Decíamos que la litosfera está fundamentalmente compuesta de roca. Por supuesto, las rocas son de distintos tipos de minerales y que corresponden todos ellos a la parte sólida del planeta o de la superficie del planeta. En general, por supuesto, los materiales son materia inorgánica y son sustancias compuestas, es decir, están conformadas por varios elementos químicos. Hay distintos tipos de roca que se diferencian fundamentalmente por los procesos que le dan origen. Se distinguen rocas ígneas, como el